En el corazón de Córdoba, donde el tiempo parece haberse detenido, se alza una estructura sombría. Es el antiguo Colegio de la Aduana, un edificio que alguna vez resonó con las risas y los juegos de los niños. Hoy, sin embargo, solo el silencio y el polvo habitan sus pasillos. Hace 40 años, sus puertas se cerraron para siempre. La versión oficial hablaba de problemas estructurales, de un edificio que ya no era seguro. Pero la gente del barrio, los que han vivido sus vidas a la sombra de sus muros de piedra, cuentan otra historia. Una historia que se susurra en voz baja, cuando cae la noche y el viento sopla entre las calles estrechas. Ellos saben la verdad. Los vecinos más antiguos aseguran que el colegio no está vacío. Dicen que por las noches se pueden oír sonidos extraños. Risas infantiles que se mezclan con llantos desolados. El eco de pequeños pasos corriendo por los pasillos vacíos. Luces que parpadean en ventanas que llevan décadas selladas. Son los sonidos de los niños que, según la leyenda, nunca abandonaron el lugar. El miedo ha tejido una red invisible alrededor del edificio. Nadie se atreve a acercarse demasiado después del atardecer. El Colegio de la Aduana se ha convertido en un monumento al misterio, un lugar olvidado por el progreso, pero recordado por el terror. La historia oficial es solo una fachada, una mentira conveniente para ocultar algo mucho más oscuro. Los documentos de la época son confusos, incompletos. Se habla de un cierre repentino, de una evacuación apresurada en mitad de la noche. No hay registros claros de por qué un colegio lleno de vida se convirtió, de un día para otro, en una tumba de recuerdos. Los rumores hablan de sucesos inexplicables, de profesores que perdieron la razón, de niños que desaparecían durante horas y reaparecían sin recordar nada. El colegio guarda un secreto, un enigma que el tiempo no ha logrado borrar. Por eso, este lugar atrae a un tipo especial de personas. Los buscadores de lo inexplicable. Aquellos que no temen a la oscuridad, sino que caminan hacia ella con una linterna en la mano. Para ellos, el Colegio de la Aduana no es solo un edificio abandonado. Es un portal. Un lugar donde el velo entre nuestro mundo y el otro es peligrosamente delgado. Es un desafío, una invitación a descubrir qué se esconde realmente en el silencio de sus pasillos. Una herida abierta en la ciudad que se niega a cicatrizar y que sigue sangrando misterio. La cita era a las 10 de la noche, en una pequeña cafetería no muy lejos del colegio. La lluvia fina golpeaba los cristales, creando el ambiente perfecto para lo que estaban a punto de hacer. El grupo se reunió alrededor de una mesa. Eran 4 amigos, unidos por una pasión común, lo paranormal. Estaba Marcos, el líder, un escéptico con una mente analítica. Sofía, la sensible del grupo, capaz de percibir cosas que los demás no veían. Carlos, el técnico, cargado con todo el equipo de investigación. Y por último, Elena, la historiadora, que había pasado semanas investigando los archivos de la ciudad para desentrañar la historia del colegio. La tensión era palpable. Marcos extendió un viejo plano del edificio sobre la mesa. Había marcado varios puntos de interés: el antiguo salón de actos, la biblioteca y, sobre todo, un aula conocida como la Sala 5. Los rumores decían que era el epicentro de la actividad paranormal. Entraremos por la ventana trasera del gimnasio. Es la única que no está completamente sellada, explicó Marcos con voz serena. Carlos revisaba su equipo por última vez. Cámaras de visión nocturna, grabadoras de audio de alta sensibilidad, detectores de campo electromagnético y, para el final de la noche, una tabla Ouija. La llevaban con respeto, casi con miedo. Sabían que era una herramienta poderosa y peligrosa. El plan era metódico, casi militar. Pasarían las primeras horas explorando el edificio,
instalando cámaras fijas en los puntos clave. Registrarían cualquier anomalía, cualquier cambio de temperatura, cualquier sonido inexplicable. Sofía se sentía inquieta. Siento algo pesado en el aire, incluso desde aquí, susurró. Es como una tristeza muy antigua. Elena asintió, mostrando unos recortes de periódicos amarillentos. Hablaban de un incidente en 1985, un pequeño incendio. Pero los detalles eran extraños, contradictorios. La historia oficial no encajaba. Había algo más, algo que no se contó. A las 11 en punto, terminaron su café y se pusieron en marcha. Caminaron en silencio por las calles mojadas de Córdoba. La imponente silueta del colegio se recortaba contra el cielo nocturno. Parecía un gigante dormido, un monstruo que esperaba pacientemente a sus visitantes. El miedo comenzaba a instalarse en sus corazones, pero la curiosidad era más fuerte. Estaban a punto de cruzar una línea de la que quizás no habría vuelta atrás. Iban a entrar en el dominio de lo desconocido, a despertar los ecos que dormían en el silencio de los pasillos. La investigación estaba a punto de comenzar. El aire era frío y húmedo junto al muro trasero del colegio. La oscuridad era casi total, rota solo por el débil haz de sus linternas. Carlos forzó la vieja ventana del gimnasio. El chirrido del metal oxidado sonó como un grito en el silencio de la noche. Uno por uno, se deslizaron al interior. El olor a polvo, a humedad y a abandono, los golpeó de inmediato. Era el aliento de un lugar muerto, de un tiempo congelado. El gimnasio era una caverna de sombras, con las viejas espalderas pegadas a la pared como las costillas de un esqueleto. El silencio era absoluto, pesado, como si el propio aire tuviera peso. Encendieron sus equipos. El zumbido bajo de los aparatos era un sonido reconfortante en medio de aquella quietud opresiva. Los detectores de campo electromagnético, sin embargo, permanecían en silencio. Marcos dio la señal y comenzaron a avanzar, formando un pequeño círculo de luz en la inmensa oscuridad. Sus pasos resonaban en el suelo de madera podrida, cada crujido una advertencia. Atravesaron un largo pasillo. A ambos lados, las puertas de las aulas estaban entreabiertas, como bocas mudas que invitaban a entrar. En las paredes, la pintura desconchada formaba extraños dibujos, caras que parecían observarles desde las sombras. Sofía se detuvo de repente. «Hay alguien aquí». «Puedo sentirlo», dijo con la voz temblorosa. «Nos está observando». Carlos apuntó con el medidor EMF en la dirección que ella señalaba. La aguja se movió ligeramente y emitió un pitido débil. Un pitido que heló la sangre de todos. No había fuentes de electricidad cerca, ninguna explicación lógica. Estaban solos, pero no estaban solos. Continuaron avanzando, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Encontraron un aula con los pupitres todavía en su sitio, cubiertos por una gruesa capa de polvo. En uno de ellos, un cuaderno abierto. Elena se acercó con cuidado y limpió el polvo de la página. La caligrafía era infantil, casi perfecta. Hoy la maestra nos ha dicho que no hagamos ruido. El hombre del sótano no quiere que lo despertemos. La fecha era del 12 de marzo de 1985, justo una semana antes del cierre definitivo del colegio. Un escalofrío recorrió la espalda de todos. ¿Qué hombre del sótano? La historia oficial no mencionaba nada de eso. El misterio se hacía más profundo con cada paso que daban en aquel laberinto de recuerdos y miedos. El colegio empezaba a contarles su historia, una historia que nadie había querido escuchar. Decidieron instalar la primera cámara fija en aquel aula, apuntando directamente al cuaderno abierto.
Mientras Carlos ajustaba el trípode, un ruido sordo llegó desde el final del pasillo. Sonó como si una puerta pesada se hubiera cerrado de golpe. Todos se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. Marcos y Carlos se miraron, y sin decir palabra, avanzaron con sus linternas hacia el origen del sonido. El pasillo terminaba en una doble puerta de madera que daba al salón de actos. Una de las hojas, que antes estaba abierta, ahora estaba completamente cerrada. No había corrientes de aire. No había explicación. Regresaron con el resto del grupo, la tensión cada vez más alta. Sofía estaba pálida. «No le gusta que estemos aquí», susurró. «Siento enfado. Mucho enfado». Fue entonces cuando el detector de Carlos se volvió loco. Las luces parpadearon y el aparato emitió un pitido agudo y constante. Estaba apuntando hacia una esquina vacía del pasillo. No había nada allí, solo sombras. Pero el medidor indicaba una fuerte presencia de energía electromagnética. Era como si algo invisible estuviera de pie justo a su lado, observándolos, estudiándolos. El miedo se convirtió en una presencia física, fría y palpable. Decidieron continuar hacia la biblioteca. Al entrar, encontraron un desorden absoluto. Libros tirados por el suelo, estanterías volcadas. Parecía que alguien hubiera sufrido un ataque de furia. En medio del caos, algo llamó la atención de Elena. Era una fotografía enmarcada, boca abajo en el suelo. La recogió con cuidado. Era la foto de una clase, de principios de los años 80. Un grupo de niños sonrientes junto a su profesora. Pero al observar la foto con más detalle, notaron algo extraño. En la última fila, detrás de los demás niños, había una figura borrosa. Una silueta oscura que no parecía pertenecer a la foto. De repente, un libro cayó de una de las estanterías más altas. Aterrizó a pocos centímetros de los pies de Sofía con un golpe seco. Todos saltaron del susto, apuntando sus linternas hacia la estantería. Estaba inmóvil. El libro no podía haberse caído solo. Era una advertencia, una clara señal de que debían marcharse, pero su curiosidad, su necesidad de encontrar respuestas, era más fuerte que el miedo. El colegio se estaba comunicando con ellos a través de sonidos, de objetos, de sensaciones. Y lo que les estaba diciendo no era nada tranquilizador. La noche aún era joven, y lo peor estaba por llegar. El siguiente punto en el mapa de Marcos era el segundo piso, donde se encontraban las aulas de los más pequeños. Subieron por una escalera de mármol, con la barandilla cubierta de óxido. El aire en el segundo piso era aún más frío. Se sentía diferente, cargado de una tristeza infantil. Las paredes estaban decoradas con dibujos descoloridos de animales y flores. Pero entre los dibujos había otras marcas, frases y palabras arañadas en la pared con desesperación. «No quiero jugar, tengo miedo, déjame salir». La caligrafía era torpe, infantil. Eran los gritos silenciosos de los niños que habían estudiado allí. Entraron en un aula que tenía una gran pizarra verde en la pared del fondo. Estaba sorprendentemente limpia, como si alguien la hubiera borrado recientemente. Mientras exploraban la sala, Carlos dejó una de sus cámaras de visión nocturna grabando, enfocada en la pizarra. Sofía se acercó a una de las pequeñas sillas y pasó la mano por el respaldo. «Pobreza. Mucha tristeza aquí», dijo en voz baja. Sentían que no podían escapar. Estaban atrapados. La sensación de opresión era abrumadora. Era como si el sufrimiento de décadas se hubiera impregnado en las propias paredes del edificio. De repente, escucharon un sonido agudo y chirriante a sus espaldas. Se giraron bruscamente. Sobre la pizarra verde, donde antes no había nada, ahora había una palabra escrita con tiza: «Ayuda». La palabra había aparecido de la nada. Nadie la había escrito.
Nadie se había acercado a la pizarra. El trozo de tiza yacía en el suelo, como si hubiera sido arrojado con fuerza. El pánico se apoderó del grupo. Aquello no era una simple fluctuación de energía o un objeto que caía. Era una comunicación directa, una petición desesperada desde el otro lado. Carlos rebobinó rápidamente la grabación de la cámara. Observaron la pequeña pantalla en silencio. La imagen mostraba la pizarra vacía, y entonces lo vieron. Durante una fracción de segundo, una sombra diminuta y rápida pasó por delante de la lente. Justo después, la tiza se levantó sola del borrador, flotó en el aire y escribió la palabra con trazos rápidos y nerviosos antes de caer al suelo. No había hilos, no había truco, era una prueba irrefutable. Estaban presenciando un fenómeno paranormal real y aterrador. La entidad del colegio no solo estaba presente, sino que estaba intentando comunicarse. Solo quedaba un lugar por explorar. El más temido. La sala 5. Según los archivos de Elena, era un aula de castigo, un lugar donde enviaban a los niños problemáticos. Los rumores decían que un niño había muerto allí en extrañas circunstancias, poco antes del cierre. Con el corazón en un puño, se dirigieron hacia la puerta al final del pasillo. Estaba cerrada. Marcos intentó girar el pomo, pero estaba atascado. Juntos, empujaron con todas sus fuerzas. La puerta se abrió con un gemido largo y agudo, revelando una oscuridad aún más profunda que la del resto del colegio. El aire en la sala 5 era helador. La temperatura bajó varios grados de forma instantánea, y su aliento se convirtió en vaho. En el centro de la habitación, solo había un pequeño pupitre y una silla, orientados hacia la esquina. El detector de EMF de Carlos emitía un sonido ensordecedor. La energía en aquella habitación era increíblemente alta. Sofía empezó a llorar en silencio. Está aquí. Es un niño. Tiene mucho miedo. No está solo. Hay algo más con él. Algo oscuro, sollozó. Fue entonces cuando la puerta se cerró de golpe a sus espaldas, sumiéndolos en la más completa oscuridad. Sus linternas parpadearon y se apagaron. Estaban atrapados. El pánico se desató. En medio de la oscuridad total, escucharon una risa. Una risa infantil, pero distorsionada, malévola. Venía de la esquina hacia la que estaba orientado el pupitre. Luego, el sonido de algo arrastrándose por el suelo. Un objeto se deslizó por el suelo y chocó contra el pie de Elena. Cuando las linternas volvieron a funcionar, iluminaron el objeto. Era una canica de cristal. De repente, el pupitre del centro de la sala empezó a mecerse violentamente, como si un niño invisible estuviera sentado en él, presa de una rabieta. Desesperados, decidieron usar la tabla Ouija. La colocaron en el suelo y pusieron sus dedos sobre el puntero. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Marcos con voz temblorosa. El puntero se movió lentamente hacia el sí. ¿Eres un niño?, preguntó Sofía. Sí. ¿Qué te pasó? El puntero se movió rápidamente, deletreando una palabra: fuego. Pero antes de que pudieran preguntar más, el puntero se movió frenéticamente por el tablero, deletreando: no fue el fuego, y luego cuidado. La energía en la sala se volvió violenta. Los objetos empezaron a volar. La entidad no era solo un niño. El niño era una víctima, un cebo. Algo mucho más antiguo y malévolo habitaba en esa sala. Consiguieron abrir la puerta a la fuerza y salieron corriendo de la sala 5. No se detuvieron. Bajaron las escaleras a trompicones, atravesaron los pasillos oscuros y salieron por la misma ventana por la que habían entrado. No pararon de correr hasta que estuvieron a varias calles de distancia, bajo la luz tranquilizadora de una farola. Estaban pálidos, sin aliento,
aterrorizados. Lo que habían presenciado allí dentro iba más allá de cualquier historia de fantasmas que hubieran escuchado. No era el espíritu de un niño jugando. Era algo mucho más siniestro, una presencia antigua y depredadora. Revisando las grabaciones en la seguridad de su casa, encontraron más pruebas. En el audio, bajo sus propias voces, se podían escuchar susurros. Frases inconexas en una lengua que no reconocían. En las fotografías, aparecían orbes de luz y sombras inexplicables. La foto de la clase que Elena había encontrado revelaba ahora, con más claridad, que la figura borrosa detrás de los niños tenía una forma vagamente humana, pero era demasiado alta, demasiado delgada, con extremidades anormalmente largas. No era una persona, era otra cosa. Una sombra que se alimentaba del miedo. El misterio del colegio de la aduana no era un incendio. El pequeño fuego del que hablaban los periódicos no fue la causa del cierre, sino una consecuencia. Fue un intento desesperado por purificar el lugar, por destruir algo que se había apoderado del colegio. La entidad, esa sombra antigua que habitaba en el sótano, había estado allí mucho antes de que se construyera el edificio. El colegio simplemente la despertó. Los niños, con su energía y su vulnerabilidad, eran su fuente de alimento. El niño de la sala 5 no era el fantasma principal, sino la primera víctima, un alma atrapada para atraer a otras. El grupo nunca volvió al colegio. Comprendieron que hay puertas que es mejor no abrir y misterios que es mejor no resolver. El colegio de la aduana sigue en pie en el corazón de Córdoba, un monumento silencioso a un horror que se niega a desaparecer. Los vecinos siguen escuchando los llantos y los pasos por la noche. Pero ahora, el grupo de amigos sabe la verdad. No son los ecos de los niños que jugaban allí. Son los ecos de sus víctimas. Y en la oscuridad de sus pasillos, la antigua sombra de la aduana sigue esperando, paciente, en silencio, a sus próximos visitantes.